Hola, soy Ramón Readi, otorrino laringólogo del Hospital San Juan de Dios y también docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. En esta ocasión tocaremos un tema muy relevante que es la otitis media crónica. Muy relevante porque produce pérdida auditiva y significa que muchas personas podrían estar escuchando probablemente así. Por lo tanto, junto a otras complicaciones y alteraciones en la calidad de vida, es un tema que debe ser entendido y comprendido a cabalidad para saber todas sus repercusiones. Otitis media crónica. Se define la otitis media crónica como una perforación timpánica persistente más allá de 12 semanas. Esto se pone este periodo de tiempo por una típica definición en medicina de cronicidad, 12 semanas, porque también existe la posibilidad de que podamos tener una perforación timpánica traumática que probablemente al cabo de las 12 semanas esté cicatrizada y cerrada. O también en el contexto de una otitis media aguda supurada con pequeñas perforaciones que también al cabo de este plazo deberían estar cerradas. En la literatura anglosajona también se denomina como otitis media crónica supurativa, por si uno pudiera encontrarlo en la literatura así. Se trata básicamente de lo mismo. Nosotros hacemos una diferencia entre activa, que significa que cursa con otorrea, e inactiva, cuando tenemos una perforación que se ve seca. En esta imagen, por ejemplo, tenemos un oído izquierdo un poquito rotado hacia adelante y hacia abajo. La flecha azul está mostrando el mango del martillo. Un poco más hacia la izquierda, hacia arriba de la flecha, se ve una pequeña prominencia que es la apófisis lateral del mango del martillo. La flecha rosada está mostrando justo la zona del ligamento tímpano malleolar posterior, y por debajo de ese ligamento tímpano malleolar posterior podemos ver que se insinúa probablemente algo de la articulación incustapedial, la articulación del estribo con el yunque. La flecha roja está mostrando parte del promontorio, o sea, estamos viendo ya el interior de la caja porque hay una perforación amplia, completa, que está dejando bastante esqueletizado el mango del martillo. Y la flecha celeste está señalando el nicho de la ventana redonda. En cuanto a la relevancia del problema, lo primero que podemos señalar es la presencia de hipoacusia. Esta hipoacusia, por el solo hecho de la perforación, puede llegar a una pérdida conductiva de hasta 28 decibeles. Ahora, esta pérdida puede ser mucho mayor si es que hay compromiso en la cadena de huesecillos, pudiendo llegar a una pérdida conductiva de hasta 60 decibeles, que sería lo que nosotros decimos una pérdida conductiva máxima. El otro problema, que tiene que ver más bien con la calidad de vida, es la ocurrencia de episodios recurrentes de otorrea. Al tener uno una perforación timpánica, se transforma en una situación invalidante para actividades bajo el agua, recreativas, lo que sea. Y el otro tema es que se asocia a colestatoma, que es este tejido inflamatorio de piel que se introduce inadecuadamente dentro de la cavidad del oído y que va produciendo erosión ósea progresiva con daño de todas las estructuras nobles que se encuentran dentro del oído. Y esto obviamente va a implicar cirugías mucho más agresivas con mayor repercusión en la calidad de vida del paciente. También corresponden a la denominación de otitis media crónica, pero como un término más genérico, la otitis media crónica supurativa, que es lo mismo que hemos estado hablando todo el rato, la otitis media crónica colestetomatosa, que es este tejido de piel que se introduce, que produce erosión ósea, la otitis adhesiva, que son los fenómenos de atelectasia, de retracción timpánica con atrofia del tímpano, y también se va asociando a daño progresivo
con generación también de colesteatoma e hipoacusia. Lo otro es la otitis media crónica con efusión, que es esta presencia de líquido o líquido incluso más espeso que persiste dentro de la cavidad timpánica más allá de 3 meses. Y otras variantes más infrecuentes como las otitis granulomatosas, como las tuberculosas, la enfermedad de Wegener. Sin embargo, esta presentación está centrada en su inicio en lo que hemos denominado y definido como otitis media crónica, en que existe una perforación timpánica más allá de 12 semanas. En esta imagen podemos ver un bosquejo de todo el oído externo, oído medio, oído interno, con sus diferentes estructuras más destacadas, y podemos visualizar en la primera flecha que está mostrando el oído medio, que es específicamente señalando la cavidad timpánica como parte integrante del oído medio. También está señalizado el oído externo, que corresponde al conducto auditivo externo, la membrana timpánica, y una conexión que existe entre el oído medio y la fosa nasal, que se refiere a la trompa de Eustaquio o tuba auditiva. En este diagrama, muy interesante, tenemos las diferentes variantes de otitis medias crónicas. Sin embargo, no olvidar que nosotros la otitis media crónica, así tal cual con ese nombre, se refiere a la perforación persistente más allá de 12 semanas, que en la literatura anglosajona se le denomina otitis media crónica supurativa, que es la primera que está señalizada ahí. Por lo tanto, sería lo que nosotros siempre hemos denominado como otitis media crónica. Sin embargo, como les dije, existen otras variantes de otitis medias crónicas que pueden uno confundirse, pero acá esas las estoy diferenciando. Otro tipo de otitis media crónica es la otitis media crónica colesteatomatosa, en la cual se va formando un tejido de piel ectópico que va erosionando el hueso y se va introduciendo finalmente en la cavidad timpánica con toda la destrucción que ustedes se pueden imaginar. La otitis adhesiva se refiere a la retracción, medialización del tímpano junto con la atrofia del tímpano, que se puede o no asociar a la presencia de secreción dentro de la cavidad timpánica. Y el otro tipo de otitis media crónica es la otitis media crónica con efusión, que es derechamente la presencia de líquido dentro de la cavidad timpánica que persiste más allá de 12 semanas. No olvidar que están otras variantes más raras, que son la tuberculosis y el Wegener, por ejemplo, que son otitis media crónicas granulomatosas crónicas. Ahora, para no enredarlos con tantas otitis medias crónicas y sus variantes, vamos a seguir analizando lo que en Chile nosotros denominamos como otitis media crónica secas, que se refiere a esta perforación persistente más allá de 12 semanas y que en la literatura anglosajona se denomina otitis media crónica supurativa. Entonces, para que no haya confusión y no confundirla con las otras otitis crónicas, los voy a dejar puesto en el título de las diapositivas como otitis media crónica supurativa. En cuanto a su fisiopatología, se cree que puede existir un episodio inicial de infección aguda y a eso le sigue una inflamación e irritación de la mucosa del oído medio. Después de eso se va produciendo un edema, ulceración y ruptura de la mucosa del oído medio. Ahí la respuesta del huésped puede llevar finalmente a la generación de tejido de granulación y pólipos en el oído medio. En cuanto a la bacteriología, es interesante tener presente que hasta el 98% de los cultivos está asociado a Pseudomonas aeruginosa. En un 30% más o menos está Staphylococcus aureus. Otros que ya son menos frecuentes, Klebsiella, Proteus, Polimicrobiano, Fúngica. Y anaerobios, hasta un 50% está más bien asociado a colestatoma. Por eso que uno de los síntomas, signos más, se podría decir, sospechosos de que uno pudiera estar frente a una otitis media crónica coloesteatomatosa es que el paciente pudiera referir la presencia de una otorrea pútrida.
En cuanto a la etiología, además de esta causa inflamatoria, infecciosa, que lleva a la generación de una perforación sin reparación final, también puede ser secundaria a un trauma, o sea, traumática, con una perforación, por ejemplo, generada por la colocación de introducción de cotonitos, y finalmente eso tampoco repara, o por colocación, indicación médica de colocación de tubos de ventilación conocidas como colleras, entonces finalmente esos tubos de ventilación se caen y nunca cierra la perforación, que sea iatrogénica, que también el caso recién descrito también correspondería a algo iatrogénico, o después de una otitis media aguda supurativa perforada, en que esa perforación residual nunca repara. Factores de riesgo. Por ejemplo, historia de múltiples episodios de otitis media aguda, o sea, otitis media aguda a repetición, el hacinamiento, asistencia a guarderías o jardines infantiles, ser miembro de una familia numerosa y anormalidades craneofaciales como la fisura labiopalatina, síndrome de Down, síndrome de Cri-du-Chat por disfunción tubárica principalmente. En cuanto a su epidemiología, se calcula una incidencia de hasta 39 por 100.000 habitantes por año. Todo esto también dependiendo de los tipos de población analizados, como por ejemplo, existen poblaciones de mayor riesgo como los nativos norteamericanos y los esquimales, que se llega hasta una prevalencia de 12%. En cuanto a la clínica, lo más importante es la existencia de una otorrea sin otalgia. A diferencia, por ejemplo, de una otitis externa, en que tenemos otorrea con una otalgia intensa, en este caso clásicamente se da sin otalgia. De hecho, si estuviera asociada otalgia en una otitis media crónica ya conocida, es un signo y sospecha de complicación. Es así de relevante el tema. Obviamente vamos a encontrar hipoacusia, antecedentes de otorrea recurrente, de otitis media aguda a repetición, colocación de tubos de ventilación, antecedentes de perforación traumática, y la otorrea puede ser purulenta o más bien fétida si estuviéramos en presencia de un colesteatoma, o simplemente mucosa o serosa. La mucosa de la caja, al visualizar, podría verse granulomatosa, poliposa o pálida, en el caso de una caja seca. En cuanto al diagnóstico, es básicamente clínico, basado en la otoscopía o, en el caso del especialista, en la otomicroscopía, o sea, visualización a través de microscopio. Muchas veces la otorrea es tan abundante que se requiere la necesidad de una limpieza del oído por aspirado para visualizar, y ahí en este caso estamos hablando de una evaluación por parte del especialista. También la evaluación con audiometría, debido a que la repercusión auditiva ya conocida, y eso también obviamente está en manos del especialista. El manejo se basa en 4 pilares. Prevenir las infecciones. En este sentido, como estamos hablando de un tímpano perforado, debemos proteger el oído del agua, y para eso recomendar el uso de tapones o algo más barato y económico como el uso de algodón con vaselina sólida. Un segundo pilar es, frente a la necesidad, el aseo periódico del oído mediante aspirados bajo otomicroscopía en el caso del especialista. El otro es el tratamiento antimicrobiano, que debido a que tenemos una mucosa inflamada crónicamente con cicatrización, sabemos que la llegada de medicamentos a nivel parenteral no es bueno. Por lo tanto, se recomienda siempre, en el caso de las otitis crónicas activas, el uso de gotas antibióticas otológicas. En cuanto al tratamiento tópico con gotas otológicas, está basada en que en el oído crónicamente inflamado y con perforación timpánica existe una mala llegada de antibióticos parenterales. Por lo tanto, el mejor efecto lo podemos lograr a través de gotas otológicas tópicas. En este caso, los antibióticos más utilizados son la gentamicina, la polimicina B, la tobramicina, el ciprofloxacino. Y el tema es que alcanzan altísimas concentraciones locales, sobrepasa cualquier resistencia antimicrobiana ya conocida
previamente de manera empírica. No es recomendable sí el uso de mezclas con lidocaína. Hay muchas formulaciones que contienen lidocaína y eso puede anestesiar el aparato vestibular con severo vértigo de horas de duración, como es el caso del Oticum, del Otolizan y el Otandrol. Existen también mezclas con dexametasona y ciprofloxacino, sobre todo, útiles frente a una gran inflamación a nivel de la mucosa de la caja. Y en este caso tenemos el Ciprodex ótico y el Cetraxal Plus. Las dosificaciones habituales son alrededor de 5 gotas cada 8 horas por 7 a 10 días. El cuarto pilar es la cirugía. ¿Cuáles son los objetivos de la cirugía? Poder restablecer la continuidad del tímpano aislando el oído medio del exterior y de la entrada de agua, y con eso, obviamente, mejorar la calidad de vida. El objetivo secundario es intentar mejorar la audición, que lamentablemente no siempre se logra. Existen muchas técnicas de timpanoplastía, que es la reparación de la membrana timpánica. También específicamente se diferencia más bien hablando de una miringoplastía. Y una timpanoplastía sería además poder revisar la cadena de huesecillos si estuviera alterada. Por lo tanto, en cuanto a la reparación de la membrana timpánica, existen muchas técnicas. Acá hay un dibujo que muestra un oído izquierdo en posición quirúrgica, o sea, el paciente está recostado y se puede ver que se ha sacado parte de la piel de la pared posterior del conducto auditivo externo y se ha hecho una reparación con cartílago, muchas veces extraídos del pabellón auricular o del trago, y con eso se hace, por ejemplo, en este caso, es un ejemplo nomás, se ha hecho una reparación con una técnica que se llama empalizada, donde se colocan varios listones de cartílago y que vuelven a reconstruir una barrera parecida a lo que es la membrana timpánica. Bueno, tenemos lo que se denomina como miringoplastía, que se refiere a la reparación del defecto de la membrana timpánica mediante injertos autólogos, como fascia de músculo temporal, por ejemplo, cartílago auricular o tragal específicamente, y pericondrio, que también se puede sacar de los mismos cartílagos que se están tomando como injerto. Y específicamente el término timpanoplastía es cuando la miringoplastía implica revisión de la cadena de huesecillos, que está indicada si no sé, estamos frente a una brecha o gap óseo aéreo mayor a 28 decibeles. Para la reparación de la cadena de huesecillos se usa habitualmente cartílagos, los mismos huesos extraídos, yunque, sobre todo martillo, o se hace con reemplazo con prótesis de titanio. En este esquema de una cirugía de un oído izquierdo, el paciente está en posición quirúrgica, por lo tanto podemos ver que se habría desgastado lo que es el ático, se expuso el ático, se ve que se extrajo el yunque, se ve expuesto la cabeza del martillo, se ve solo, sin articulación, el estribo, y está mostrando que se le hizo un corte a la rama larga del yunque, y ese yunque se interpuso entre el mango, el martillo y la superestructura del estribo. Entonces están mostrando una suerte de reparación de cadena de huesecillos con los mismos huesecillos extraídos. Ahora analizaremos otro tipo de otitis media crónica, que es la otitis media crónica colesteatomatosa, o conocido simplemente como colesteatoma, y se refiere a una lesión expansiva tipo quística que crece en el hueso temporal revestida por epitelio escamoso estratificado con queratina descamada, que es lo que se ve en la imagen como este tejido blanquecino, típicamente blanquecino, que va debido a la presencia de enzimas líticas produciendo erosión de parte del hueso temporal y finalmente termina introduciéndose en la cavidad timpánica con posibilidad de destrucción de todas las estructuras nobles que se encuentran ahí adentro. Por ejemplo, en este esquema tenemos una cirugía de colesteatoma
donde se ha ido desgastando parte del hueso mastoideo con exposición de la mastoides. Se puede ver al fondo el mango, el martillo, su cabeza, que está articulando con parte del cuerpo del yunque, y en eso le continúa una masa blanquecina que corresponde al colestatoma. Acá ya se ve en esta imagen se realizó ya un desgaste de la corteza del hueso mastoideo, y desde la mastoide se visualiza la caja timpánica, el tímpano, el ático conteniendo la cabeza al martillo. Bueno, históricamente, en 1893, Johannes Müller lo describió como un tumor blanco perlado o nacarado de grasa. Por eso que lo asoció con el término colesteatoma, como que fuera de colesterol. Sin embargo, contemporáneamente, Chudnik, un otólogo famoso en Estados Unidos, sugirió más bien el término queratoma, que es más correcto porque está basado en queratina, en piel. Sin embargo, nos hemos quedado con su denominación histórica clásica, que no se corresponde realmente con lo que está ocurriendo, y es el término colesteatoma. ¿Cuál es la importancia de esta enfermedad? La acumulación de queratina causa finalmente infección, otorrea y destrucción ósea, hipoacusia, parálisis facial, fístula laberíntica, que lleva a la presencia de un vértigo agudo. Y además, por la cercanía con otras estructuras intracraneales, hay complicaciones intracraneales como los abscesos epi y subdurales, absceso cerebral, meningitis y tromboflebitis de los senos venosos. El colestatoma puede ser congénito o adquirido. El colestatoma congénito se produce con tímpano sano y sin historia de infección de oído. Se desarrolla durante el periodo embrionario, donde ocurre una captura de piel dentro de la cavidad timpánica que finalmente va a desencadenar el colestatoma. Por lo mismo, la edad promedio de presentación son alrededor de los 4 años y medio. La relación hombres-mujeres es en general de 3:1. La otitis media crónica colesteatomatosa adquirida, en cambio, se divide en primaria, cuando se genera desde un bolsillo de retracción, y secundaria, cuando es secundaria a una perforación, a una timpanoplastía o a colocación de tubos. El tratamiento es el tratamiento quirúrgico y bastante agresivo, que en el uso de fresas se va desgastando el hueso afectado hasta dejar bien expuesto toda la zona, sacar el hueso que está enfermo. Por lo tanto, es la exéresis, también conocida como operación radical de oído o tímpanomastoidectomía, en la cual se va desgastando todo el hueso tímpanomastoideo y termina exponiendo la cavidad, dejando una cavidad residual que se conoce como cavidad radical. Acá tenemos un ejemplo de una tímpanomastoidectomía. Es nuevamente un oído izquierdo en posición quirúrgica, el paciente está recostado y se puede visualizar que se está desgastando el hueso y exponiendo colestatoma a nivel del ático. Ahí tenemos el ejemplo de lo que es una fresa. Ahora tenemos un tercer tipo de otitis media crónica, que es la enfermedad adhesiva, en la cual tenemos algunas variantes, como cuando ocurre una medialización de la pars tensa del tímpano, que se refiere la pars tensa a todo lo que está por debajo de los ligamentos tímpano-malleolares. Sobre estos ligamentos tímpano-malleolares estamos hablando de la pars flácida. Entonces, en el caso de la medialización de la pars tensa, tenemos las atelectasias timpánicas y se dirigen hacia el promontorio. El estado final de esta medialización es la otitis fibroadhesiva, en la cual las estructuras más mediales de la caja timpánica se ven como cuando uno puede ver un producto al vacío y se resaltan, como podemos ver en la imagen, la ventana redonda, la articulación incubostapedial y cómo se ve bastante esqueletizado el mango, el martillo. La segunda variante
son bolsillos que serían retracciones mucho más acotadas de la membrana timpánica, que en el caso de la partensa lo clásico y más peligroso son los bolsillos de retracción posterior-superiores, que tienden a localizarse justo exactamente a nivel de la articulación incudo-ostapedial, que se refiere a la articulación del yunque con el estribo. Estos bolsillos clásicamente, debido a la erosión de la articulación incudo-ostapedial, se asocian a hipoacusia y también por la acumulación de piel a la generación de colesteatoma. Es una de las causas más frecuentes de colesteatoma. Y en este caso, como habíamos diferenciado, es la causa más frecuente de colesteatoma adquirido primario. Tenemos una tercera variante de enfermedad adhesiva timpánica, que son los bolsillos aticales, que se refieren a las retracciones en la pars fláccida sobre los ligamentos tímpano-malleolares. Acá en la imagen se ve un bolsillo muy grande de un oído derecho, un bolsillo muy grande que está exponiendo casi completamente el ático. En cuanto a su fisiopatología, inicialmente puede existir una disfunción tubárica con la generación de presión negativa dentro de la caja. Eso con el tiempo se va asociando a fenómenos inflamatorios crónicos en el oído medio y además a fenómenos de atrofia del tímpano por inflamación o reparación post-perforación. Este tema de la atrofia es muy relevante porque finalmente uno puede encontrarse con tímpanos que en vez de ser de mucha resistencia y tensión, terminan generándose tímpanos muy adelgazados, casi parecidos a una telita de cebolla. Finalmente se genera la retracción de la membrana timpánica, que puede ser localizada o generalizada, y que finalmente termina produciendo una medialización de la membrana timpánica y además la asociación con fibrosis de la caja. En esta imagen, por ejemplo, tenemos un oído izquierdo donde podemos ver una medialización y atrofia de la membrana timpánica muy acentuada, con todo adherido hacia la pared medial de la caja. Esto es lo que se denomina, o sería como el estado final de medialización o atelectasia timpánica, y que se denomina como otitis fibroadhesiva. Entonces, muchas estructuras que no deberían notarse con volumen o de manera tridimensional son muy notorias, como podemos ver acá el mango del martillo, el estribo se ve muy demarcado, incluso se ve claramente que está erosionada la zona justo con que articula el yunque con el estribo, está erosionado, entonces uno podría deducir también que se está asociando a hipoacusia. Y también lo otro que se ve muy demarcado es el promontorio y la ventana redonda. ¿Cuáles son los signos que nos puede llevar a sospecha de complicaciones en el contexto de una otitis media crónica conocida? La presencia de vértigo, la presencia de otalgia, una otorrea persistente más allá de 2 semanas, fiebre, cefalea, parálisis facial, sordera y aumento de volumen retroauricular. Esta fotografía data de más o menos 1998, cuando todavía no se había construido el CDT Rodolfo Armas, que también contiene un puente de comunicación con el tercer piso de este edificio. En ese tiempo solamente ese espacio donde actualmente está construido el CDT era solamente un sitio vacío que se usaba como estacionamiento, un estacionamiento muy amplio, que obviamente desapareció y para todos los que venimos en auto lo echamos de menos.